a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, y en esta mañana comenzamos un nuevo capítulo, el capítulo 6, en el que vamos a estar considerando los versículos 1 al 14. Capítulo 6, versículos 1 al 14. Comenzamos también, por tanto, una nueva sección de esta hermosa epístola. Si hiciéramos un bosquejo exegético a muy alto nivel de lo que llevamos de epístola, podríamos observar que los 17 primeros versículos del capítulo 1 conformaban, como ya estuvimos viendo, ya vimos hace un tiempo, los saludos y el tema principal de este tratado evangelístico. Desde el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, Pablo nos presenta ese oscuro telón de fondo que representa nuestra pecaminosidad e injusticia hacia Dios, siendo el tema claramente la condenación. Y eso nos lleva a ese contraste que ya observamos desde el capítulo 3, versículo 21, hasta el capítulo 5, versículo 21, donde el tema es la gloriosa justificación. Muy bien. Y entonces, ¿qué resalta ahora Pablo en esta amplia sección que comienza en el capítulo 6, versículo 1? Y fíjate, se extiende hasta el capítulo 8, versículo 17. Bueno, si hemos sido justificados solo por gracia, solo por fe, Pablo, que es muy consecuente con el orden de salvación, el ordo salutis, sabe que ahora entra en juego la aplicación de la doctrina antes expuesta, especialmente en cuanto al uso de la libertad que, bien entendida y practicada, debe llevar al creyente en dependencia de Dios y por su espíritu a una vida alejada del pecado y en servicio de la justicia. Y eso, hermanos, se llama santificación. La santificación está íntimamente conectada a la justificación, pero debemos distinguirlas cuidadosamente. La justificación se refiere a nuestra justicia declarada ante Dios, la cual es posible gracias a la muerte y resurrección de Cristo por nosotros. La santificación se refiere al proceso mediante el cual nuestra justicia crece gradualmente, siendo esto posible gracias a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por supuesto, ambos beneficios, y eso nos lo va a dejar más que claro Pablo, se disfrutan en virtud de la unión del creyente con Cristo. Por eso Pablo nos va a decir en este pasaje que la base de la santificación es nuestra identificación con Cristo y nuestro rechazo al pecado. Vivos para Dios y muertos al pecado. Por eso he querido titular este pasaje como unidos a Cristo, separados del pecado. Vamos a dar lectura, por tanto, de nuestro pasaje, Romanos capítulo 6, versículos 1 al 14. Dice así el apóstol: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Bueno, no sé si recordamos el clásico de la literatura cristiana escrito por John Bunyan, El progreso del peregrino. Yo sé que a Salomón le encanta. Yo creo que desde mi infancia y adolescencia lo he leído un par de veces. Ahí lo tengo todavía en la casa, ¿no? Pero creo que viene como un anillo al dedo para introducir este pasaje. Y es una obra que tenemos que seguir leyendo, ¿no? El peregrino es el cristiano que avanza hacia el cielo. Su progreso se hace lento, se hace complicado desde el principio. Enfrenta obstáculos en todo momento, es amenazado por el pantano del desaliento. Es enredado por algunos como el sabio mundano. Bunyan captó, y además de una manera tremendamente clara y ilustrada para las mentes más jóvenes incluso, en el campo cristiano hasta los más pequeños, las muchas tentaciones y peligros que se presentan en el camino de cada cristiano. Pero también entendió dos verdades fundamentales acerca de la vida cristiana: que somos peregrinos y que progresamos. Los peregrinos son aquellos que están en un viaje. Sus recorridos les llevan a situaciones difíciles. Son hombres y mujeres en movimiento, como los hebreos del Antiguo Testamento. Los peregrinos cristianos viven en tiendas, son seminómadas. Nunca se sienten tan cómodos en este mundo como para establecerse aquí por completo. Nunca se sienten tan cómodos. Como Abraham, el padre de la fe, buscan una mejor ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Todos los que pertenecen al pueblo de Dios son extranjeros, son peregrinos en la tierra. Todos los cristianos progresan y deben anhelar un progreso. Y de ese progreso del cristiano peregrino es del que nos habla el apóstol en este capítulo 6. Somos peregrinos al estar unidos a Cristo por fe, y debido a esa unión con Cristo somos progresivamente transformados por el poder del Espíritu, para que cada vez nos parezcamos más al postrer Adán, a Cristo, y menos a Adán, para que también recordemos el contexto inmediato de este pasaje, lo que estuvimos viendo en la exposición anterior, ¿no? Eso es básicamente lo que Pablo nos enseña en este pasaje, que podemos dividir de la siguiente manera. En primer lugar, Pablo nos señala nuestra identificación con la persona y obra de Cristo, versículos 1 al 10. En segundo lugar, Pablo nos lleva al reconocimiento de nuestra nueva realidad, versículo 11. Y en tercer lugar, Pablo nos lleva a entender nuestra identidad en Cristo y cómo vivir conforme a ella, versículos 12 al 14. Así que en primer lugar, Pablo nos llama y nos señala nuestra identificación, nos llama a reconocer nuestra identificación con la persona y obra de Cristo, versículos 1 al 10. Y bueno, el apóstol vuelve a recurrir a esas preguntas retóricas que un supuesto interlocutor formularía como argumento contra lo que acaba de exponer el apóstol, ¿no? La justificación por la fe. Fijaros, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo sabía que algunos creyentes situados en ciertos extremos interpretarían mal la afirmación que hizo cuando él dijo en el capítulo 5, versículo 20, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. En su necedad, algunos iban a acusar al apóstol Pablo de enseñar que el pecado en sí mismo glorifica a Dios, al hacer que se incremente su gracia. Dicho de otra manera, es mejor permanecer en el pecado y seguir pecando a fin de que la gracia de Dios brille más.
Y es que aquí encontramos dos grupos en contra de Pablo. Por un lado, aquellos que creen que la doctrina de la justificación por la fe sola, sin las obras de la ley, promueve el pecado. O aquellos que piensan que como somos salvos por gracia, no por obras, como Cristo obedeció ya la ley en nuestro lugar, yo ya no tengo que preocuparme por ella, por su cumplimiento en mi vida. Así que a vivir como queramos y que no nos digan que no somos salvos. Fíjate, los primeros son los que teológicamente denominamos legalistas en este marco de la doctrina de la justificación, y los segundos antinomianos. Esta palabra es una palabra compuesta por el prefijo griego anti y la raíz nomos, que significa en contra de la ley. Unos piensan que la ley está por encima de la gracia. Otros piensan que como estamos bajo el pacto de la gracia, la ley la cumplió el único que podía cumplirla de manera perfecta, así que a pecar como bellacos. Y así la gracia de Dios brilla más. Que dos extremos más equivocados, ¿no? Pero esos son los errores que Pablo va a comenzar a corregir a partir del capítulo 6. Y es que la lógica del Evangelio, mis hermanos, es absolutamente diferente. Absolutamente diferente. Por un lado, la misma gracia de Dios que perdona nuestros pecados también nos liberta de la esclavitud del pecado para que podamos vivir para Dios, para que podamos vivir en santidad. Un golpe al antinomiano. Por otro lado, no somos salvos por la fe más nuestras obras, por la fe más nuestros méritos, por la fe más nuestra obediencia a los mandamientos de Dios. Golpe a los legalistas. No, es solo por Cristo, es solo por gracia, es solo por medio de la fe. Pero, hermanos, y este énfasis es tremendamente importante en el pasaje, todo aquel que es justificado también es santificado. La santificación es el resultado de la justificación. De ahí la respuesta y reacción, yo diría, casi emocional de Pablo, cuando dice en el versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Bueno, la introducción del versículo 2 es mucho más fuerte en el original que nuestra traducción al castellano. Nuestro querido hermano Francisco Lacueva lo traduce como una de las locuciones enérgicas de mayor negación y rechazo en el griego del Nuevo Testamento. Y él lo traduce así: no sea así. Yo lo diría, jamás de los jamases, aunque eso no es tan riguroso gramaticalmente, ¿no? Jamás de los jamases. No sea así. Eso es una incongruencia absoluta. Los que han muerto al pecado, ¿cómo vivirán aún en él? Es contradictorio proponer que un creyente pueda de aquí en adelante vivir en el pecado del cual fue libertado por la muerte. Y Pablo no habla aquí de que la condición presente del creyente consista en morir al pecado a diario. Ahora vamos a matizar eso. Pablo está hablando acerca de un acto pasado, apoznesko, hemos muerto. Es un verbo en un tiempo concreto que indica una acción finalizada en el pasado. Has muerto, punto. ¿Cómo vivirás aún en él? Y Pablo es muy enfático con ese término en todo el pasaje. Sin contar los adjetivos en el original, 11 veces Pablo emplea el verbo morir o el sustantivo muerte en diferentes conjugaciones o casos. Y ahora vuelvo al énfasis que he dicho y he señalado un poquito antes. Pablo está diciendo que es imposible que un cristiano permanezca en un estado constante de mortandad espiritual. No que no peque, entendedme bien. Y entended bien al apóstol, no que no peque, sino que peque deliberadamente como en su viejo hombre. Es incongruente. Claro, Pablo nos hace entender que el que no está siendo santificado no ha sido justificado. Nunca ha sido justificado. Mis hermanos, aquellos que son miembros de esta iglesia, y yo pensaba, cuando hacía el mensaje, este año damos gracias al Señor por el 30º aniversario de esta iglesia, 30 años. Algunos los hemos cumplido aquí incluso, no todos ellos, pero tú puedes llevar 30 años siendo miembro de esta iglesia, 30 años. Si tú no estás siendo santificado, tú nunca fuiste justificado. Y vas camino al infierno con todo y con tu membresía. Y no son mis palabras, hermano.
Esto es lo que Pablo nos enseña en este pasaje. La fe que salva nos une a Cristo. La unión con Cristo es el centro de este texto y debido a esa unión con Cristo, dice Pablo, hemos muerto su muerte, vivimos su vida y somos progresivamente transformados por el poder del Espíritu para que cada vez nos parezcamos más a Él y menos a nosotros. Ya no vivimos en pecado, hermanos. Y esto es porque el creyente no solo ha sido perdonado y es consciente del precio de ese perdón, sino porque ha sido retirado del lugar de pecado y muerte en donde se encontraba y ha sido trasladado al reino del Hijo de Dios. No hay razón para volver, para mirar al viejo hombre, para pescar en aquella zona del mar profundo donde Dios arrojó mis pecados. No hay razón. Mira cómo lo expresa nuestro hermano Samuel Pérez Millos de manera mucho más excelsa que un servidor. Antes de la gracia vivíamos en la muerte. Luego de la acción de la gracia somos trasladados por la identificación en la muerte de Cristo al lugar donde solo hay ya vida. Qué manera más excelsa también de poder expresarlo, ¿no? Solo hay ya vida. Y Pablo argumenta aún más esta afirmación del versículo 2, haciendo uso de 3 principios lógicos y doctrinales en los versículos 3 al 10. 3 principios que da por sabidos, y vais a notar la reiteración de ese verbo del apóstol Pablo, sabemos, da por sabidos, pero que no deben ser olvidados. 3 principios lógicos y doctrinales. El primero de ellos, que Pablo señala, es que todos los cristianos verdaderos hemos sido bautizados en Cristo Jesús, por tanto nos identificamos con Él de manera específica en su muerte y en su resurrección. Versículos 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también, ciertamente, dicen otras traducciones, lo seremos en la de su resurrección. Qué gozo pensar que tenemos candidatos este año para el bautismo. Y aquí hay algunos de ellos, ¿no? Oramos por ellos y tendremos la oportunidad de ver un ejemplo vivo de lo que Pablo está enseñando en este pasaje. En este sentido es en el que también ciertos eruditos entienden el término que Pablo emplea aquí como bautizar, baptizo. ¿Y qué es lo que el bautismo, que nosotros veremos dentro de unos meses, simboliza? Yo podría ser malo y preguntárselo a Leví o a Juan. No voy a ser malo, no os preocupéis. ¿Qué es lo que el bautismo simboliza? Bueno, que yo he creído en Cristo y por lo tanto ahora yo estoy dando testimonio público de mi fe. Y es verdad, en el momento en que una persona se bautiza, está dando testimonio público de su fe en el Señor Jesucristo. Pero mira, lo que el bautismo simboliza no es lo que nosotros hacemos al creer, sino lo que Dios hizo al unirnos a Cristo por el poder de su Espíritu Santo. Ese es el énfasis del apóstol Pablo. Es por eso, mis hermanos, que todos los verbos que están en los versículos 3 y 4 están en voz pasiva en el griego. Y tú quieres decirme, bueno, Pablo, ¿y a dónde apunta eso? Que el sujeto es el que recibe en todo momento la acción del verbo. Tú eres pasivo. Hemos sido bautizados con Cristo en su muerte. Por tanto, somos sepultados con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cuál fue tu participación en todo eso? Pablo te lo dice. Cristo te hizo morir con Él. Hemos sido juntamente crucificados con Él. Ya no vivimos nosotros, vive Cristo en nosotros, diría Pablo a los Gálatas. Fuimos sepultados con Él y fuimos resucitados juntamente con Cristo. Eso es glorioso. La identificación con Cristo es, por tanto, en su muerte como en su sepultura y resurrección. De tal manera que no somos nosotros solamente los que estamos dando testimonio a través del bautismo. Es Cristo. Es Cristo.
también el que está dando testimonio. Como menciona un querido autor, el bautismo da testimonio a nuestra fe de que no solo somos injertados en la muerte y la vida de Cristo, sino que somos unidos a Él, de tal manera que nos hace participantes de sus bienes. Y es por medio de esa identificación con Cristo, dice Pablo, que hoy andamos en novedad de vida. Nueva es la tradición de Cainotes, que se refiere a una novedad de cualidad y de carácter. Así como el pecado caracterizó nuestra vida vieja, la justicia caracteriza ahora nuestra vida nueva. Y para continuar afirmando la verdad de que esta unión con Cristo en su muerte trae vida nueva y de forma inevitable también una nueva manera de vivir, Pablo dice en el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Qué versículo tan precioso. Pablo dice que tú has sido plantado con Cristo. Incluso más enfáticamente, has sido injertado en Cristo, en la semejanza de su muerte, y de la misma manera que nos identificamos con su muerte, nos identificamos con su resurrección. La primera identificación para la solución a la tiranía del pecado. La segunda para vivir la vida nueva recibida en Cristo. El segundo principio que Pablo subraya es que el viejo hombre de pecado ha sido destruido. Versículos 6 al 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El término viejo que emplea el apóstol se refiere a algo desgastado por completo, inútil, algo que solamente sirve para ser echado fuera en el montón de desechos y que para todos los fines prácticos es destruido. Y cuidadito con esa palabra, ¿no? Esa palabra que se traduce en el versículo 6 como destruido, katargeo en el griego, no significa aniquilado. Y eso es importante para entender este pasaje. Es una palabra griega que significa hecho inoperante, fuera de uso, sin poder operativo. Lo que Pablo parece estar diciendo en estos dos versículos es que nuestra vieja naturaleza, esclavizada al pecado, ha quedado sin poder operativo para que el pecado no continúe encontrando libre expresión en nuestro cuerpo. Claro, el pecado obra a través de nuestro cuerpo, pero como nuestro viejo yo, dominado por el pecado, ha quedado en desuso, ha quedado inoperativo, sin poder operativo, está fuera de uso. Nuestro cuerpo ya ha dejado de ser un terreno fértil para que la hierba mala del pecado siga creciendo libremente. Consecuentemente, dice Pablo, ya no podemos seguir sirviendo al pecado como si fuera nuestro rey. Voy a intentar ser más claro aún. Antes había solo una naturaleza en ti, la pecaminosa, y como el pecado era tu señor, tú le obedecías y servías por completo. Ahora Cristo te provee por fe de una nueva naturaleza que convive con esta antigua. Eso va a generar muchas luchas, ya lo diremos un poquito más adelante. Pero lo que va a marcar la diferencia es que tu Señor ya no es el pecado. Ese no es el que lleva la batuta en tu vida. Tu obediencia completa es a tu Rey y Señor, Cristo. Con su muerte Él ha hecho que tu vieja naturaleza quede inoperante para que Dios sea el que opere en tu vida a través del Espíritu Santo. Y eso es esencial. Eso es esencial en nuestra vida cristiana práctica, hermano, y no podemos olvidarlo. Nuestro amo ya no es el pecado, dice Pablo, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hemos cambiado de dueño, hemos cambiado de ciudadanía, no servimos al pecado. Recordad, hermanos, lo que vimos en el pasaje anterior cuando hablábamos de los dos Adanes. El primer Adán y el postrer Adán, que es Cristo. Antes estábamos representados en el primer Adán.
en el huerto del Edén. Tanto la culpa como la corrupción que heredamos de Adán eran determinantes en nuestras vidas. A tal punto eran determinantes, hermanos, que ni tú ni yo podíamos dejar de pecar. No podíamos. De hecho, hasta cuando hacíamos lo moralmente bueno, pecábamos porque no hacíamos eso moralmente bueno para que Dios se llevara la gloria, ni en dependencia del Espíritu Santo. Era para darte la gloria a ti. Pecábamos todo el tiempo y no podíamos dejar de pecar. Tú nunca le ibas a dar la gloria a Dios, solo a ti. Pero ahora hemos muerto a esa vana manera de vivir, a esa cabeza representativa. Solo aquellos que han nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo están representados por otra cabeza, Cristo, el postrer Adán. En Adán estábamos bajo el dominio del reino del pecado y de la muerte. Ahora que estamos en Cristo, estamos bajo el dominio de la gracia y de la vida. Hemos muerto a Adán y al reino de la muerte. Y el que ha muerto a esa cabeza representativa, fíjate lo que dice Pablo al final del versículo 7. Ha sido justificado del pecado por medio del postrer Adán, por medio de Cristo. Y eso debe ser evidente tanto en nuestro carácter como en nuestra conducta. Y el tercer principio es que el creyente no solo ha muerto al pecado, sino que por causa de nuestra unión con Cristo, ahora estamos vivos para Dios. Versículos 8 al 10. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Los que estamos en Cristo hemos resucitado juntamente con Cristo. De manera que a pesar de que el pecado todavía mora en nosotros, ahora increíblemente deseamos vivir para la gloria de Dios. Y esto nos embarca, como hemos dicho, en una tremenda lucha. Antes no existía esa lucha en nosotros, ahora sí. Antes el pecado era el Señor de nuestras vidas, pero ahora damos gracias de que exista esa lucha. Nuestro Señor, nuestro dueño absoluto es Cristo, y efectivamente va a haber una lucha tremenda entre la carne y el espíritu en nosotros. Damos gracias por esa lucha, pero somos conscientes de la dificultad y tristeza que eso acarrea a veces. Y en este contexto Pablo nos anima, te anima, hermano, en tu andar diario, y nos recuerda que la muerte ya no se enseñorea más de nosotros. Dicho de otra manera, no tiene dominio, no tiene poder, no te puede gobernar nunca más. Como Cristo ha resucitado de los muertos, versículo 8, y estamos unidos a Cristo en su muerte y su resurrección, el que está en Cristo ya no muere, porque Cristo ya no muere. Ya no vamos camino a la condenación por causa de nuestro pecado, y por tanto el pecado ya no puede tener vigencia, versículo 9, en la vida del redimido. Ya no nos gobernará. Tú tienes un nuevo dueño, un nuevo Señor, un nuevo Rey. Ya no eres esclavo del pecado, eres libre. Cristo nos hizo libres al precio de su sangre para que podamos decirle que no a nuestros deseos pecaminosos. Fíjate, incluso para que podamos restringirnos de cosas que, aunque son legítimas, pueden hacerle daño a nuestras almas o pueden dañar las almas de otros. Hasta ese punto. Y Pablo refuerza aún más esta realidad en Cristo en el versículo 10, cuando dice: porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Pablo tenía, sin duda, en dependencia del Espíritu Santo, inspirado por él, porque es el autor real de esta epístola, el Espíritu Santo, una manera de expresar excelsa lo que la muerte de Cristo ha generado en cada uno de nosotros y lo que su resurrección ha generado en nosotros. Mira, la muerte de Cristo es un evento único e irrepetible. Una vez por todas. Pero el resultado de su resurrección permanece para siempre. Él murió en un punto de la historia,
pero ahora está vivo para Dios y hermano, así seguirá siendo por los siglos de los siglos. Lo que Pablo está diciendo aquí es que de la misma manera que los cristianos murieron al pecado al momento de la conversión, una vez por todas, ahora viven, no en derrota, sino en victoria para Dios, y aguardan la esperanza de que la muerte no tendrá la última palabra y por tanto no puede retener al creyente. Resucitaremos en gloria y serviremos a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Qué manera tan preciosa de expresarlo. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. No os preocupéis porque estos dos últimos apartados son mucho más breves, abarcan menos versículos. Y es que en segundo lugar, Pablo nos lleva al reconocimiento de nuestra nueva realidad. Versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, Pablo está insistiendo en que hay cosas que los cristianos debemos saber. Acordaos que justamente hemos hecho ese énfasis al comienzo, ¿no? Sabiendo. Fíjate, en el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Debemos saber todo esto. Pero ahora Pablo nos dice en el versículo 11, no solo que debemos saber, sino que debemos reconocer. Pablo dice, consideraos. Logizomai, toma en cuenta, estima, reconoce los resultados de esta unión. Hemos muerto al pecado, estamos vivos para Dios. Mira, hermano, como creyentes debemos asumir la nueva realidad espiritual y sus consecuencias. De ahí que el apóstol establezca, como se dice más arriba, un mandamiento para que el conocimiento se lleve a la práctica de la vida cotidiana. Se trata de tomar una disposición en relación con el pecado, reconocerlo, velando para que de ninguna manera vuelva a ejercer su dominio sobre el que ha sido redimido. Mira, Pablo está respondiendo aquí a una pregunta que creo es sumamente importante para nuestras vidas en Cristo, además en relación a este reconocimiento. ¿Qué produce santidad en la vida del creyente? Y creo que nos interesa esa pregunta. ¿Qué produce santidad en la vida del creyente? Y hermano, la respuesta no se basa en una asistencia religiosa a las reuniones. No es un devocional diario, pero frívolo y breve para cumplir con Cristo. Ya he marcado el cheque. No es una apariencia de piedad, pero una vida templada espiritualmente. Esas son las respuestas incorrectas que a veces nos damos a nosotros mismos para decir, estoy viviendo en santidad. Y Pablo te dice, estás totalmente equivocado. Pablo te dice, ¿sabes lo que produce verdadera santidad? Que tú te recuerdes día tras día, hasta que te mueras, quién eres tú en tu unión con Cristo. Consideraos muertos al pecado. Entiende de una vez por todas que esa es tu identidad. ¿Y sabes por qué Pablo dice eso? Porque él sabe que nosotros tendemos a olvidar, somos olvidadizos. ¿Quiénes somos en nuestra unión con Cristo? No nos reconocemos. Sobre todo en esos momentos en que estamos siendo fuertemente tentados a pecar. No nos reconocemos a nosotros mismos. Déjame introducir una ilustración real aquí que escuchaba hace unos días. Nosotros somos como esos esclavos que fueron liberados durante la guerra de secesión, la guerra civil americana. Abraham Lincoln firmó el acta de emancipación el 1 de enero del año 1863 y en ese momento, con la firma del presidente, 4 millones de esclavos fueron legalmente libres en los Estados Unidos de América. Pero ¿sabes qué pasó en la práctica? Que a muchos de esos hombres y mujeres les resultaba difícil asumir su nueva identidad de hombres libres. Y cuando escuchaban la voz de sus antiguos amos, temblaban. Temblaban. Eran libres legalmente, sí, pero es como si estuvieran esclavizados todavía en el corazón.
Mis hermanos, eso es exactamente lo que pasa con muchos cristianos en medio de la tentación. Cuando oímos la voz de nuestro antiguo yo, de nuestra vieja naturaleza, temblamos. Se nos hace difícil recordar nuestra nueva identidad en Cristo. Y si en tu vida pasada tuviste alguna adicción, ya sea la comida, el alcohol, el tabaco, la pornografía, ¿cuánto daño está haciendo en las iglesias? El juego. Hermano, tú debes reconocer que Cristo te libertó de esa esclavitud. Cristo te libertó. Y yo sé que esa tentación sigue ahí y no se va a evaporar del mundo por arte de magia. Va a estar ahí. Y debido a tu vida pasada, debo reconocer que generamos una debilidad, generamos un apetito particular por esas cosas. Y vamos a tener que mantener una vigilancia tremendamente continua, hermanos. Y alejarte lo más posible de todas ellas. ¿Y qué daño hace el pecado? ¿Qué daño cuando ha vagado sin control en nuestras vidas? ¿Qué daño? Pero hermano, fuiste libertado de esa esclavitud para no volver más a ella y para luchar contra ella. Mira, nosotros usamos hoy el término adicción o adicciones. ¿Sabes cómo la Biblia llama a esto? Yo se lo digo mucho a los jóvenes. Idolatría. Idolatría. Y no olvides, y esto es interesante, que Pablo escribe a la iglesia en Roma. Lo digo de nuevo. Roma. Yo no sé si sabéis el contexto que eso indica en cuanto a la idolatría. Existían más de 200 dioses en el panteón romano. 200, más de 200. El dios del vino, del amor sexual, de la belleza. Y yo pensaba que esto no es muy diferente a nuestro día de hoy, ¿no? Al día de hoy, perdón. No es muy diferente. ¿Y sabes lo que dice la Biblia de la idolatría en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 21? Hijitos, guardaos de los ídolos. Me gusta más la traducción de la Nueva Versión Internacional. Apartaos, es un imperativo, de los ídolos. No basta con que tú tengas muy clara la enseñanza de Romanos 6 en tu cabeza. ¡Sal huyendo! ¡Sal huyendo! ¿Esas adicciones siguen siendo problemáticas para ti? Sí. Entonces aléjate lo más posible de ellas. El que ha sido adicto al alcohol no puede andar por las calles de las cervecerías. Tú lo pones ahí en la calle Espronceda, aquí en Linares, con esos bares tan atractivos, ¿no?, que hay por allí, y tú lo estás poniendo en un aprieto. No se van a evaporar esos bares por arte de magia. Pero tú sí puedes salir de esa calle y reconocer que allí no puedes estar. No puedes. Dios te da el poder para salir de esa calle, para resistir al diablo, dice el apóstol Santiago, y huirá de vosotros. Claro, y es que en lugar de enfocarnos en derrotar al diablo, bueno, me voy a acercar a la tentación, porque sé que puedo derrotarlo. No. Recuerda lo que eras. Recuérdatelo. Debemos más bien centrarnos en seguir a Cristo y confiar en aquel, como dice el autor a Hebreos. Y por eso es tan importante, hermanos, que estudiemos la palabra de Dios, porque si esos versículos vienen a nuestra mente, eso nos ayuda mucho. Hebreos capítulo 2. El que destruyó por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y recuerda que fue por medio de su muerte que libró a los que por el temor de la muerte, fíjate lo que dice, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Eso es lo que eras. Eso es lo que yo era. Eso es lo que tú eras, hermano. Sujetos toda la vida a servidumbre. Hasta que el único que podía liberarnos de esa esclavitud nos liberó por gracia, no por nuestras obras, por su gran amor con el que nos amó, por el puro afecto de su voluntad. Eso es lo que eras. Eras un esclavo del pecado y te aseguro que Satanás va a explotar la debilidad de tu antigua naturaleza para que caigas. Va a explotarla. Así que aférrate a Cristo, de manera que puedas decirle que no a los deseos carnales que batallan contra el alma. Mira, la santificación se compone de un carácter activo y de un carácter pasivo. En el carácter activo de la santificación,
Dios nos llama a nosotros, al creyente, a vivir por y para Él. Pero, y ese pero es un gran pero, alejados de Él, nada podemos hacer. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Y ese es el carácter pasivo de la santificación. Si descuidamos el esfuerzo activo para obedecer a Dios, nos hacemos cristianos perezosos, bebés espirituales y por tanto tremendamente vulnerables. Si descuidamos el papel pasivo de confiar en Dios y entregarnos a Él por completo, nos hacemos orgullosos y excesivamente confiados en nosotros mismos y por tanto tremendamente vulnerables. Así que necesitamos estar bien arraigados en Cristo y pedirle que nos provea de su gracia para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, contra las tentaciones. Bueno, pero he caído, Pablo. Bueno, si has caído, y no estoy diciendo Pablo el que está predicando, sino el que escribe esta carta, arrepiéntete. Confía en la promesa del perdón divino y sigue corriendo la carrera. Hermano, no te dejes paralizar por tus fracasos pasados, porque esos fracasos no redefinen lo que ahora eres en Cristo. Y recuerda, y esto a mí me emociona, que algún día esa lucha terminará. Esta lucha tiene fin. Por eso decía al Pablo que escribe esta carta, porque como escribe en otra de sus epístolas, como dice el apóstol Pablo, un día podremos decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y sabes, en aquel día, a los que estamos en Cristo, a pesar de nuestros terribles errores, a pesar de las batallas perdidas, los que han muerto al pecado y viven en Cristo y para Cristo, dice el apóstol un poquito más adelante del versículo que acabamos de citar, nos estará guardada la corona de justicia, la cual nos dará el Señor, juez justo, en aquel día. Esa corona, hermanos, será guardada para todos los que aman su venida. Yo sé que tú estás peleando, yo sé que no es fácil, pero estás en el ejército del vencedor. Mientras tanto, sigue peleando, con tu mirada fija en el dador de vida, vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y finalmente, en tercer lugar, Pablo nos lleva a entender nuestra identidad en Cristo y cómo vivir conforme a ella. Versículos 12 al 14. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Sabemos, reconocemos y ahora entendemos. Entendemos nuestra identidad en Cristo y vivimos conforme a ella. Lo que Pablo vuelve a recordar a modo de exhortación en los versículos 12 al 13 es que es una incongruencia moral que un creyente continúe viviendo una vida dominada por el pecado. Si tu antiguo yo, como hemos dicho, esclavizado al pecado, ha quedado inoperante, no puede ser posible que todavía sigas viviendo como cuando operaba y gobernaba en tu vida. Esa es la exhortación. El pecado sigue siendo un problema para el creyente, sí, porque aún continúa siendo un enemigo peligroso del que debemos cuidarnos, pero ya dejó de ser nuestro rey, ya. Alguien lo ilustra de una manera también bastante clara. Supongamos que un ejército malvado tomara el control absoluto de un país, pero un ejército bueno viniera en ayuda de este país a expulsar las fuerzas malvadas, enemigas de la nación, y hacer regresar el gobierno del pueblo a su poder legítimo.
Bueno, los ciudadanos de ese país ya no tendrían que obedecer a los malvados generales de ese ejército que los tenían tiranizados. Pero ¿qué pasaría si esos soldados enemigos, fuertemente armados, se fueran a vivir a las montañas en la frontera de ese país? Estamos aquí en la retaguardia esperando. Bueno, esa guerrilla podría tratar de crear caos para el nuevo gobierno legítimo. De hecho, frecuentemente podría imponer su voluntad en una parte del país, pero nunca podría tomar el poder de nuevo. La exhortación de Pablo gira en torno a esto, justamente. En esta vida presente, el pecado siempre será una fuerza poderosa con la que el creyente va a tener que ajustar cuentas. Pero ya ha dejado de ser el amo y señor de su vida, por lo cual puede y debe ser resistido. El pecado es personificado por Pablo como un monarca destronado, pero todavía poderoso, que está determinado a reinar en la vida del creyente tal como lo hizo antes de la salvación. Así que la amonestación del apóstol a los creyentes, por lo tanto, es en el sentido de que no permitan que el pecado reine, por cuanto ahora ya no tiene derecho de reinar. No tiene derecho de reinar. Ya no tiene poder para controlar a un creyente, a no ser que el creyente elija obedecer sus concupiscencias, pasiones carnales. La Biblia de las Américas lo traduce como lujurias. Claro, por eso el apóstol nos lleva a la consideración en el versículo 13 de que es debido a que nuestros cuerpos, están sujetos todavía al pecado, que no debemos presentar o dedicar nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, o en otras traducciones, instrumentos de injusticia. Pablo no hace advertencias. Fíjate, no hace advertencias con respecto a que el pecado pueda reinar en nuestra alma o espíritu. No. Sino únicamente sobre la posibilidad de que reine en nuestros cuerpos. Porque ese es el único lugar en el que el pecado puede operar, cuando somos hijos de Dios. Más bien, dice Pablo, presentaos como lo que sabéis, reconocéis y entendéis que sois. Y ya Pablo lo ha dejado más que claro. Estamos vivos en Cristo y muertos al pecado. Mira, cuando un creyente presenta a los miembros de su cuerpo al pecado, esos miembros se convierten en instrumentos de injusticia. Por otra parte, cuando en obediencia a su Padre Celestial Él se presenta a sí mismo como alguien vivo de entre los muertos, cuyos miembros todavía están sujetos a pecado y a muerte, sí, pero entiende que este ya no es su Señor. Esos mismos miembros se convierten en instrumentos santos de justicia para Dios. Instrumentos útiles. Claro, aquellos que quieren ser útiles en el reino de Dios no tienen tiempo para preguntarse qué tan al borde del precipicio del pecado puedo vivir y seguir siendo cristiano. Cristianos de moral mínima. No tienen tiempo para eso. Ellos quieren estar en buena forma para correr bien esta carrera hasta el final. No porque estén tratando de ganarse su salvación, sino porque han entendido lo que significa vivir en el reino de la gracia. Eso es gracia. Lo diferente a eso, o lo que hemos señalado, es una desgracia. El otro enfoque es una desgracia. Ampararse en la gracia para vivir como te dé la gana, eso no es gracia. Eso es una desgracia y acabarás en desgracia porque el que no está siendo santificado nunca ha sido justificado. Ampararse en la gracia para vivir como te dé la gana, eso no es gracia, eso es una desgracia. Y es por eso que finalmente en el versículo 14 Pablo pasa de una exhortación a una declaración. El cristiano ya no está bajo la condenación de la ley de Dios, sino que está bajo el poder redentor de su gracia. Estar bajo la ley es estar bajo la obligación de cumplir la ley, es estar bajo condenación porque no podíamos obedecer la ley. La razón por la que el pecado ya no puede dominar a los cristianos como lo hacía antes, es porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo el régimen nuevo de la gracia
por causa de nuestra unión con Cristo. Ahora tenemos nuevos recursos para obedecer a Dios que antes no teníamos, Y no por temor, no obedecemos por temor a ser condenados, sino por la gratitud de saber que ya Cristo pagó nuestra deuda con la justicia de Dios y nos libró de la esclavitud del pecado. Y quiero ir concluyendo, hermanos, y no extenderme más en esta mañana. ¿Cómo podemos evaluar si estamos unidos a Cristo? Objetivamente, ¿cómo podemos evaluar que de verdad estamos unidos a Cristo a pesar de que todavía pecamos? En 3 aspectos que hemos dilucidado hoy. En primer lugar, por el deseo sincero que tengo en mi corazón de obedecer y servir a Dios. En segundo lugar, por la lucha que percibo en mi alma para no pecar. Y en tercer lugar, por el dolor que me causa el hecho de haber pecado. Y como ese dolor y vergüenza me llevan al arrepentimiento una y otra vez, todo aquel que ha sido unido a Cristo aborrece el pecado y ¿sabes lo que abraza? La obediencia. Todavía el pecado nos resulta seductor y placentero, pero ahora tenemos una nueva capacidad que antes no teníamos para decirle que no, mientras disfrutamos del nuevo placer de la obediencia. El verdadero creyente nunca llegará a ser perfecto en esta vida, pero desea serlo. Imagínate un niño que se está recuperando de una pierna rota, ya le han quitado el yeso, pero todavía está recuperándose. Y él está mirando las competiciones que televisan y le encanta ver los atletas correr, saltar. Y en su corazón él tiene la voluntad de hacerlo, pero no puede correr a esa velocidad, no puede subir tan alto todavía. Su limitación física no se lo permite. Bueno, hermanos, de la misma manera los creyentes desean en su corazón obedecer perfectamente a Dios como Cristo lo hizo. Pero por más que lo intenten, su desempeño nunca va a ser perfecto. Por causa del pecado, su desempeño no va a ser perfecto. El que es de Cristo obedece, no perfectamente, pero no por eso deja de esforzarse, anhelando con esperanza la segunda venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que en aquel día Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y ahora yo te pregunto a ti que profesas ser cristiano, ¿es evidente en tu vida ese sincero deseo de ser cada vez más como Cristo y cada vez menos como tú? Que tú mengues, y Él crezca, como cantamos. O quizás en el fondo de tu corazón anhelas poder pecar sin ser descubierto. Mira, o el pecado es algo que aborreces sinceramente, aunque todavía te resulte muy seductor, o es tu dueño absoluto y Señor. Eso solo se determina, lo hemos dicho, por una lucha. Puedes percibir en ti un deseo genuino de obedecer los mandamientos de Dios, aunque percibes al mismo tiempo la resistencia del pecado que mora en tu corazón para que no lo obedezcas. Hay esa tensión en ti, hay esa lucha. Bueno, si es así, y lo referíamos antes, dale gracias al Señor y ampárate una vez más en el Evangelio de Cristo con la esperanza gloriosa de que pronto, muy pronto, estaremos disfrutando de la presencia bendita de nuestro amado, glorioso y hermoso Salvador. Y entonces nuestra lucha habrá terminado para siempre. Como dice aquel himno, un poco más, Jesús vendrá. El llanto y lloro acabarán. Del peregrino, el corazón sediento exclama, ven, Señor. ¿Qué día será de gloria, luz y paz? La casa del Padre será nuestro hogar. Ahí habrá finalizado esa lucha que tanta tristeza nos lleva a nuestro corazón, hermanos. Finalizará. Pero si no estás en esa lucha, yo te invito en esta mañana a que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe.
con la disposición a divorciarte de tu vida de pecado. Óyeme, tú no puedes divorciarte de tu vida de pecado por ti solo, pero ven con esa disposición, con la disposición a divorciarte confiando en Cristo y no en ti. Eres un esclavo que necesita libertad, eres un enemigo que necesita reconciliación, eres un condenado que necesita absolución. Y eso solo será posible si te acoges a la gracia de Dios en Cristo por medio de la fe. La buena noticia del Evangelio es que hay perdón y vida eterna en Cristo para todo aquel que cree. A Él sea la gloria en esta mañana. Amén.